que la noticia es completa, es muy, muy, muy completa y por eso pertenece al género periodístico, porque aparte de que te están contando la noticia, también te están contando lo que dicen las personas que estuvieron involucradas, ¿cierto? Lo que dicen las personas de pronto que vieron, que escucharon, ¿cierto? Nos aparecen detalles. Entonces, por eso la noticia es un poco más completa. ¿Listo? Claramente, pues para adquirir cierto tipo de información. Entonces, ¿quién me dice cuáles podrían ser las características de la noticia? Yo creo que informa. Que informa, muy bien. ¿Qué más? Profe, que para tener, o sea, digamos, la noticia Lo tienen que reporta. tener como testigos. Muy bien. O sea, que informa. En esa información claramente nos aparecen como los testimonios de las personas que estuvieron involucradas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que la noticia debe ser clara? No, ¿No? Sí, Sí, señora. profe. tampoco, profe. Profe, informé la Claro. sesión. ¿Ustedes por qué Sí, creen profe, porque que si la no, no se noticia... entendería bien la Ajá. noticia. Muy bien, la noticia obviamente debe ser clara porque entonces no se entendería. Imagínense que aparezca información por allá que no tenga que ver nada con la noticia, pues obviamente debe ser clara, debe ser concorde, ¿cierto? ¿Qué más? Debe tener un vocabulario sencillo o un vocabulario un poco técnico, un poco académico. ¿Qué creen? Técnico. ¿Qué creen? Un poco técnico, profe. Técnico. Muy técnico. ¿Seguros? ¿Y qué pasa si de pronto una persona, ¿cierto? No tiene estudio, no ha ido a la escuela y lee este periódico? Profe, ¿Creen que lo van a entender? Sencillo. Porque es No, profe, porque es analfabeta. que, pues, Sencillo, los debe hay tener veces, Primaria. interés. Muy bien, el lenguaje, sencillo, profe. las palabras, el vocabulario que se usa en la noticia debe ser sencillo. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que todo el mundo lo entienda. lo Entienda. entienda. Se entienda. Obviamente hay revistas, hay canales de noticias donde son un poco más académicos, pero pues obviamente si estamos hablando de una noticia, por ejemplo, aquí en Caracol, de una noticia de un periódico que leamos diariamente, debe ser un lenguaje sencillo. ¿Listo? Para que todo el mundo, digamos, todas las personas que lean, ¿cierto? O que la escuchen puedan entenderlo, ¿cierto? Vayan anotando las características, porque yo se las estoy diciendo, pero aquí no hay nada, entonces ustedes deben ir anotando, ¿listo? Entonces debe ser clara, debe tener un lenguaje sencillo, ¿cierto? Informa, nos informa sobre los sucesos, sobre cómo sucedió, por qué sucedió, cuándo sucedió, quiénes estaban ahí, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra característica puede tener? Profe, tiene que tener un interés social. Muy bien. Cuando hablas de un interés social, ¿a qué te refieres? Con la sociedad. Profe, es como interesar a la sociedad de la noticia que está sucediendo o que pasó. Muy bien. Eso quiere decir que hay que escoger bien la información que se brinda. Porque yo creo que ustedes de pronto están de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa cuando tú escuchas una noticia aburrida? ¿Tú la terminas de ver hasta el final o cambias de canal? No, me No, aburre la aburre. trama. De canal. Cambias de canal. Cambias de canal, dejas de leer, tú dices, no, esta noticia no me interesa. Pero ¿qué pasa cuando la noticia es interesante? Que la noticia tiene que ver con nosotros. ¿Qué pasa? Pues uno la Ejemplo, mira. Me pone mucha atención. Muy bien, tú la escuchas, tú la lees, tú miras las imágenes, ¿cierto? Obviamente cuando Nicole habla de un interés social es porque deben ser noticias que le interesen a las personas que la están leyendo, que la están escuchando. Y para que les interese, esas personas deben estar o deben tener un lazo de relación con esa noticia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos aparece una noticia sobre el regreso a clases. ¿A ustedes les interesaría esa noticia? tal vez. Obvio, Obvio, profe. profe. Primero para la salud de ¿Cierto nosotros que sí? y segundo, pues es No como tan. nuestro colegio, nuestra comunidad y así. Ujú. ¿Por qué creen que les interesa? Porque ustedes son ¿qué? Estudiantes, hace Muy parte bien, del porque colegio. ustedes son estudiantes y ustedes necesitan saber qué pasa, qué va a suceder, si van a entrar nuevamente a clase o si no, ¿cierto? Obviamente, pues este tema
sí lo va a leer, lo van a leer muchas personas, porque pues no están involucradas ahí, ¿cierto? No están ahí en la noticia, pero sí tienen un lazo de relación con lo que se está diciendo. ¿Listo? Entonces, yo espero que hayan anotado las características. ¿Listo? Entonces, el contenido de una noticia es diverso, obviamente hay temas de deporte, hay temas de tecnología, hay temas de educación, de política, ¿cierto? En noticias podemos encontrar de todo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, hay de todo, ¿cierto? Cuando ustedes ven, hay de entretenimiento, de música, de youtubers, de todo, ¿cierto? Es diverso y debería responder a las preguntas. Entonces vamos a mirar qué preguntas nos aparecen aquí abajo. ¿Listo? ¿Qué? La pregunta ¿qué nos hace referencia a qué? ¿Qué es ¿Cómo, profe? esto? ¿A qué nos hace referencia este qué? ¿Quién me dice? ¿Qué es esto? Ah, profe, que a quién No y te cuándo entendí, José Ángel. No cuándo entendí, profe. sucedió eso y cómo sucedió. No, pero ya estamos con qué, Ah, Noticia. No, profe, no entendí. ¿no? Es que ¿Qué si es les la digo, noticia? ¿quién fue? ¿qué es la noticia? No. ¿Qué? Si tú dices, bueno, voy a ver una noticia, ¿qué fue lo que? Ah, ¿qué fue lo Pasó. ¿Qué que interesó? ¿Qué pasó? ¿Listo? Ah, Este qué nos hace referencia a qué pasó. ¿Listo? Yo sé que suena un poco enredado, pero si les decía la respuesta. ¿Listo? El qué nos hace referencia a qué fue lo que pasó. Un accidente, alguien ganó una medalla, ¿qué fue lo que pasó? ¿Listo? Nos aparece quién. ¿A qué hace referencia ese ¿quién lo quién? hizo? A ¿Quién quién lo le hizo? pasó, quién lo hizo, quiénes estuvieron involucrados, ¿cierto? ¿Quiénes son los testigos? Y así. Muy bien, excelente. ¿Cuándo? Hace referencia ¿Cómo lo Lo lograron? pasó. al Cuando lugar, En la pasó fecha. a la fecha, ¿qué más? ¿La qué? la fecha exacta de el lugar donde pasó y así. Lugar, fecha y ¿Hora? Hora. hora. Muy bien. Ustedes saben que la mayoría de noticias nos dicen a las 8 de la noche, a las 7:30. Listo, debe ser algo muy completo. ¿Y cómo? Hace ¿Cómo referencia a pasó? ¿Cómo cómo sucedió pasó, esto? ¿cierto? ¿Cómo Entonces, sucedió? claramente, si es un accidente de carro, el carro venía desde dónde hasta dónde y cómo fue que sucedió el accidente. Si fue que se le atravesó, si fue que hubo un exceso de velocidad, ¿cierto? ¿Cómo pasó? ¿Listo? ¿Ustedes creen que hay otras preguntas que hacen falta? ¿Creen que sí? ¿Creen que Mm, no? ¿Dónde? Sí, ¿Falta dónde? Muy bien, ¿Dónde? ¿dónde? falta Aquí. por qué. Muy bien, excelente, me encanta. A ver, esperen un momentico y escribo para que ustedes. ¿Dónde? ¿Cierto? Muy bien. ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más haría falta ahí? Por ahí lo dijeron. Ay, ¿Por profe, qué? se me olvidó. ¿Por qué, Por, profe? Yo ¿Por qué? dije por muy qué. bien. ¿Ese por qué va pegado o va unido? Va pegado. Eh, Dije por qué va O separado. pegado, profe. separado, va separado. ¿Va separado o va unido? Debe tener Va tilde, Separado, ¿cierto? separado. profe. Ha ¿Seguros? unido, profe, Va porque es separado. inteligente. ¿Seguros? No, profe, va Va separado. separado. Separado, profe. Tú Va separado. separado. ¿Seguros? Va separado. Separado, no, profe, no seas tramposo. Va Separado. separado. ¿Cómo me ¿Qué estás truquito diciendo, para hacerlo Jonathan? dudar a uno? Truquito para hacerlo dudar a uno. Yo a ustedes jamás los hago dudar. Sí, Ay, profe, ay, el otro día sí. sí nos hiciste dudar. Sí nos hace No, dudar, profe. no, eso es Juan mentira. Carlos sí nos hace dudar a veces. Yo por mi parte, yo creo que va separado. Muy bien. Yo creo que va así. Va separado, Ah, listo. sí, ¿Por qué? dijo seguros ¿Y para que cuál es el dijéramos. por qué que va unido? Cuando tú estás explicando algo, ¿cierto? Porque me dormí, porque llegué tarde, porque bla, bla, bla. Ese por qué va unido y sin tilde. Pero cuando tú estás preguntando, va separado y con tilde. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Daniel, ¿Qué otra pregunta nos hace falta ahí? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? No. ¿Para qué? ¿Para No. qué? Podría ser, sí, ¿para qué?
Ujú. ¿Y qué otra podría haber? No, ni modo. ¿Qué, No, profe, quién, no más. cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué? Yo creo que con esas es apenas, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Perfecto. Pero esto se nos va. Entonces tengo que dejar de... Listo. ¿Hasta ahí más o menos va quedando claro, chicos? ¿O alguno de ustedes tiene preguntas, tiene dudas? No, no, señor. Claro, Todo profe. claro. ¿Sí? Listo, perfecto. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me dicen. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con los demás medios de comunicación. ¿Listo? Entonces tenemos claramente la noticia, o bueno, todo lo que ustedes leen, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes escuchan, debe tener un mensaje. ¿Listo? Siempre debe tener un mensaje. Entonces, como se menciona en una de sus características, la objetividad, cuando hablamos de objetividad, es que debe ser, pues, digamos que la información debe ser clara. ¿Listo? No debe ser información que si estás hablando de perro termine hablando de caballos y de ratones, no. Debe ser una información clara y que gire al tema del cual tú estás hablando. Es un componente fundamental en la narración de la noticia. El mensaje se supone es un reflejo de la realidad. Obviamente, chicos, las noticias deben ser reales. Por eso es que ustedes algunas veces dicen que no confían mucho porque la información a veces no es verídica, no es cierta, ¿cierto? O sea, aquí se estaría faltando a una característica de la noticia, porque dice que debe ser real, pero pues ustedes saben que muchas veces están maquilladas, ¿cierto? Se exageran un poco, ¿verdad? Contiene los aspectos fundamentales de los hechos, entonces claramente esto responde a las preguntas que vimos anteriormente. Entonces, qué, cuándo, dónde, quién, por qué, para qué y demás. ¿Listo? Debe responder a todas estas preguntas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí más o menos queda claro las características y la función de la noticia. Sí, señora. Sí, Listo. Entonces, vamos con la radio. Nos dice, ¿alguien quiere ayudar a leer? Por favor. yo quiero. Yo, Dale, profe. dale, No, Daniel. Profe, yo. Ah, yo iba a decir, Profe. la La televisión. radio. La radio es un medio de comunicación a través del cual se transmiten mensajes de audio a los receptores, también llamados radioescucha. Ok. ¿Por qué creen que son llamados radioescucha? Porque es como un medio La de... No radio se ve, produce. profe, solo se escucha. ¿Produce la Muy voz? bien, porque la Hace radio opiniones de tú, las demás personas. muy bien, porque la radio tú no la ves, ¿o sí? No. Es No, como si le salieran letreritos a la radio de todo lo que sucede. No, tú la Ese estás es micrófono ya escuchando. que se escucha un bebé. lo ve en su mente. Yo no escucho nada. No. Yo creo que ya apagaron micrófonos. Listo. Obviamente, claramente, pues ustedes saben que la radio, nosotros la escuchamos, ¿cierto? La televisión es un medio de comunicación que transmite imágenes. O sea, a comparación de la radio, tú en la radio no vas a ver imágenes, ¿cierto? Tú solo escuchas. Obviamente en la televisión es un poco más completa porque encontramos imágenes, ya sea quieticas, estáticas o en movimiento. Entonces, estáticas puede ser de las personas que de pronto estuvieron involucradas y en movimiento, de las grabaciones de pronto que tienen del suceso. ¿Listo? Aparecen sonidos, obviamente. Entonces aquí entre la comparación de la radio y la televisión es que ambas tienen sonido, pero la televisión tiene imágenes. Listo, que también pues nos permite conocer un poco más de qué fue lo que pasó. La prensa. Entonces, ¿sí se acuerdan que yo les dije que la prensa tiene que ver con el periódico? Entonces, Sí, la prensa, el periódico prensa escrita es un medio de comunicación impreso, obviamente pues ustedes ya lo saben, con noticias de actualidad e interés general. Actualidad, debe ser actual, no debe ser de hace 10 años, 15 años, no, debe ser algo actual. ¿Listo? Como su nombre lo indica, son publicaciones con ciertas frecuencias, es decir, pueden ser diarias, semanales o mensuales. Ustedes saben que hay periódicos que salen diariamente, hay periódicos que salen cada 2 veces a la semana, o hay periódicos que sí salen en un lapso de tiempo un poco más amplio, como la mensualidad. ¿Listo? Entonces, de estas cuatro, obviamente,
tienen, perdón, de estas tres, radio, televisión y prensa. Van a escoger la que más les guste. Yo ahí ya adivino cuál es, pero bueno, van a escoger de estas tres cuál es la que más les gusta. ¿Listo? Yo sé que todos, o bueno, la mayoría de pronto pueden ligarse por el tema de la televisión, ¿cierto? Porque pues aparte del internet es una de las más importantes, ¿cierto? Pero también encontramos la radio y la prensa, ¿listo? Tienen esas tres, van a escoger esas tres, van a escoger, perdón, una de esas tres y nos van a explicar por qué es su favorita o por qué ustedes lo prefieren. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo escogí la radio, yo prefiero la radio porque yo puedo, aparte de escuchar las noticias, ¿cierto? Yo puedo escuchar música, yo puedo escuchar a los famosos hablar, ¿cierto? La televisión, pues obviamente tiene muchas ventajas y la prensa, entonces, porque de pronto mm, tiene la información un poco más amplia, ¿cierto? La información es estática y no se va a ir, o sea que yo puedo releerla y releerla y releerla y en ningún momento puedo dejar de hacerlo, ¿cierto? Van a escoger una de esas tres, van a explicar por qué es su favorita y van a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, como creo que es canal de radio, mi favorito es, ¿cómo es que es este de diciembre? Que, bueno, yo casi no escucho radio, pero Olímpica. Entonces, mi canal de radio favorito es Olímpica. ¿Y por qué es su favorito? Mi canal de televisión favorito es Los Simpson. ¿Y por qué es su favorito? Y mi periódico favorito es El Tiempo o El Espectador. ¿Y por qué? ¿Listo? ¿Sí Cubo, queda profe. entendido qué es lo que tienen que hacer o no? Sí, señora. Entonces les explico un poco más despacio. De estos tres van a escoger uno, su preferido, su favorito, el que más les guste. ¿Listo? De ahí van a explicar por qué les gusta más, por qué es su preferido y por qué es su favorito. De ahí tienen que escoger qué canal o qué periódico es su favorito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay muchos canales de televisión, hay de radio, también hay muchísimos y también hay varios periódicos. ¿Listo? Y van a explicar por qué también es su favorito. ¿Listo? Y ya, eso sería lo único. Si ustedes quieren ganarse punticos adicionales, pueden hacer dibujo. ¿Listo? Si quieren normal, entonces solo pueden hacerlo de manera escrita. ¿Listo? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Profe, ya leí mi mensaje de las que escogí. Espérame. Entre las dos, Pues al revés, como... eso claramente lo van a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Entonces tienen estos 20 minuticos de clase que quedan para que hagan la actividad y pues me cuenten cuál es su canal favorito, qué prefieren, si la radio, la televisión o la prensa, ¿cierto? Y demás. Entonces claramente apenas acaben, le toman una fotico y me lo envían al WhatsApp. ¿Listo? Para yo tener la evidencia. Tienen más o menos, vuelvo y repito, hasta las 10:20. Después de esa hora no recibo más. ¿Listo? Yo creo que Profe, 20 toca, minuticos es apenas. profe, toca por decir hacer uno de la radio, de la televisión y de la prensa, uno de cada uno. No, tú vas a escoger cuál es tu favorito. Si tu favorito es la radio, la televisión o la prensa. Tú primero escoges uno de los tres, ¿cierto? El radio es para los Entonces, carros. tú dices, bueno, la radio. Para mí, mi favorito es la radio porque yo puedo escuchar música, puedo escuchar noticias, puedo escuchar a los famosos y mi canal de radio favorito es Olímpica, porque es mi favorito porque bla, 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 bla y ya. Y ahí si quieres punticos adicionales, haces el dibujo o si no, lo puedes dejar así. Pero debe ser con uno, con el que más te guste. Si es la radio, la televisión o la prensa, con cualquiera de esos tres. ¿Listo? Obviamente, pues lo vas a hacer en el cuaderno, bien ordenadito, y apenas acaben me terminan la foto. ¿Listo? Ah, bueno, si Que tienen dos solamente se canales, puede con uno, ¿cierto? si tienen dos canales de televisión favoritos, claro, lo pueden hacer. Si tienen dos canales de radio favoritos o si tienen dos periódicos favoritos, también. ¿Listo? Lo pueden Ah, listo, hacer, listo, no hay gracias. problema. ¿Listo, chicos? Entonces, juiciosos, a trabajar, dudas, preguntas las recibo. Recuerden que tienen 20 minuticos nada más. ¿Listo? Al revés la pista, profe.